es la madre de Jesús y Jesús es Dios. Entonces, pues, desde luego, se interpretó de manera literal que si Jesús era Dios, pues entonces María era la madre de Dios. Pero realmente el Concilio de Nicea no quiso literalizar la expresión, sino más bien lo que quiso fue afirmar la divinidad de Jesús en términos de que si Jesús y el Espíritu Santo estaban en igual posición, según las mismas palabras de Jesús, pues obviamente Jesús era Dios. Pero en el misterio de la piedad, para que Jesús fuese Dios, el mismo Espíritu Santo hizo sombra en él. En una palabra literal, lo que pudiéramos decir es: el mismo Jesús se introdujo dentro de María. El mismo Jesús se introdujo dentro de María. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Sí, pastor, dos cositas. Usted mencionó los libros que fueron incluidos en el canon, en el Nuevo Testamento, y habló de los apóstoles, y habló de los evangelios, y a Lucas como que fue incluido, sí, en el documento, que no fuera apóstol. Santiago, que era Jacobo, el hermano de Cristo, sí, se le incluye porque era uno de los líderes o columnas en la iglesia, o por alguna razón específica. Se dice que después la iglesia en Jerusalén fue heredada, los líderes salieron de los mismos hermanos de Jesús. Una pregunta para que después la aborde, que se dice que, usted dice que entró por carambola, como quien dice Apocalipsis, pero se debate todavía si fue Juan el apóstol o otro Juan anciano de Efesios. Sí. Mira, con respecto a Santiago, Santiago fue aceptado, pero no era un libro de relevancia. Vino a convertirse en un libro de relevancia como resultado de la disputa de Lutero. Cuando Lutero empieza a postular el concepto de la sola fe, entonces se reinterpreta a Santiago por una conveniencia, porque Santiago es postulante de que la fe tiene que ir acompañado de ¿qué? De las obras. Y desde luego, el libro de Santiago se convirtió en el argumento por excelencia para afirmar la necesidad de hacer obras para la salvación. Y ahí vino a tener relevancia. Se aceptó más o menos para finales del siglo III, ya sí fue de los que yo dije que en el siglo II unos se rechazaron, unos aceptaron y otros se quedaron pendientes. Entre los que se quedó pendiente fue Santiago. Finalmente se acepta, porque obviamente Santiago le llamaban el justo, y el testimonio de Santiago y la historia de Santiago, lo que se cuenta de Santiago, ameritaba, ¿no?, el que su documento fuese incluido, pero no tenía la relevancia y no tenía la importancia que se le debió haber dado, porque ya necesariamente hablar de Santiago era como hablar del hermano de Jesús, y era mejor dejar eso quieto ahí. No toquemos eso hasta que se da la cuestión de Lutero. Cuando se da la cuestión de Lutero, entonces es importante, porque el que defiende la postura de las obras es Santiago, que volvemos de nuevo, es una mala traducción que hacemos, una mala interpretación del texto, porque si bien es cierto las obras no salvan, no es menos cierto que un salvado tiene que hacer buenas obras, porque si es un salvado haciendo malas obras, es igualito al diablo. Un salvado de Dios. En ese sentido lo es. Ahora, para beneficio de algún amigo o hermano católico que pueda estar entre nosotros, dice que yo dije al principio que yo puedo aceptar que un católico me diga que soy su hermano. Lo que yo no voy a aceptar es que diga que yo no soy parte de la iglesia original. O sea, que mi postura, lejos de pretender separarme de ellos, lo que hace es reclamar que me acepten como parte de la iglesia original, porque es un abuso a la historia decir que porque soy evangélico no soy parte de la iglesia original, porque todos los evangélicos invocamos el credo apostólico, y ese fue el credo que la iglesia tuvo desde
desde principios del segundo siglo hasta el siglo IV, que se le añadió al credo niceno. Y eso es la historia. Ahí no es cuestión de que a mí me parece, de que yo opino, de que esa es la historia. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Sí. Entonces, adelante. Buenas noches, yo llamé en respuesta a mi medio hermano, porque ahora no lo voy más que la mitad. Y quedamos, le hice una pregunta y la discutimos porque no había suficiente tiempo para llevársela, la discutimos. Y hoy, dada la casualidad que después que nosotros habíamos llegado a un consenso de lo que era la respuesta, usted dijo que el que murió en la cruz no era humano. Sin embargo, de las tres cosas que Cristo dijo antes de morir fueron... No, yo no dije eso. Los gnósticos dijeron eso. Ah, los gnósticos. Los gnósticos. Ok. Le voy a hacer la pregunta de Devuélvele la mitad. Porque cuando Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? ¿Verdad? Esa era su parte humana. La postura cristiana es que en la cruz murió el verdadero Dios y el verdadero hombre. O sea, esa es la postura cristiana. Los gnósticos decían, si murió no pudo ser Dios. Y si era Dios, aparentó morir, pero estaba vivo. Y la iglesia de Dios, no, eso no es. ¿Ah? Ok, la segunda pregunta tuya, pero contesté la pregunta. Sí, perfectamente. Tiene la otra mitad. Bueno, concluyo aquí. El martes que viene seguimos. Si miren, yo lo que hice fue prácticamente introducir el tema. El martes que viene seguimos. Con respecto al Juan del Apocalipsis, los teólogos se debaten en opiniones. Hay unos teólogos que dicen que ese Juan que escribió el Apocalipsis era un Juan que se conocía como Juan el teólogo. Que este Juan no tiene que ver absolutamente nada con Juan el apóstol. Luego, y presentan una serie de evidencias para sostener esa posición. Sí, la forma como escribe, el concepto, la visión teológica, que totalmente, o sea, Juan es un escritor del amor, de la solidaridad, es un escritor pastoral, mientras que este Juan es un escritor de machetazos, ¿no? De una postura firme anti-imperial, anti-romana. Ahora, los que postulan que este Juan es el mismo Juan del discípulo, tienen también unos argumentos muy válidos. Y es que dicen que este Juan, el discípulo, era un anciano. Su documento fue relevante porque ya necesariamente toda la iglesia estaba pendiente a él y estaban custodiando su vida porque ya era anciano, y que como resultado de eso dio la oportunidad de poderlo rescatar de nuevo de Patmos para que entonces narrara la historia, y la iglesia proveyó para que su historia fuese escrita. El tercer argumento es el argumento de uno de los historiadores antiguos, que dice que cuando Domiciano encarceló a Juan y luego fue puesto en libertad, la iglesia disfrutó mucho del regreso del apóstol. Entonces, ese es el argumento fuerte que tienen los que postulamos, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar? Llegar allá. Preguntarle a Juan. Tú era otro. Bueno, querido. Una sola pregunta antes. Sí. Oye, es que agarró el micrófono, es que... Lo de la adoración de María fue después del oscurantismo, ¿verdad? Lo de la adoración de María es posterior, sí. De 15 en adelante. Todo el culto mariano es posterior. Después lo vamos a probar. La pregunta del doctor, mi hermano, me dijo que fue en relación a cuando Cristo dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios. Sí. Ahí sintió como hombre, él era verdadero Dios y verdadero. Verdadero hombre. Esa fue la decisión de la iglesia. Bueno.